y la otra aplicación del método es poder realizar pronósticos. Ambos temas en lo que se refiere a hidrología, por supuesto, en otras ramas de las ciencias, seguramente hay muchas más aplicaciones que uno puede imaginarse. Muy rápidamente tenemos acá una serie de tiempo. Hablaremos directamente de caudales anuales porque es donde más se aplica este modelo. Vamos a ver después en forma muy resumida que estos modelos pueden obviamente aplicarse a series de tiempo cuyo periodo, los delta T pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pero en ese caso el modelo que estamos aplicando a nosotros, el AR1 y el AR2, ya no es suficiente, sino hay que buscar modelos que son mucho más complicados de aplicar, ya no se los puede aplicar manualmente, hay que obviamente bajar un utilitario de series de tiempo. Decía yo, cuando tenemos como valores observados un cierto periodo de caudales anuales, una vez que identificamos que la serie presenta autodependencia, entonces el primer requisito para poder aplicar los modelos estocásticos sería la autocorrelación, ¿no es cierto? Una vez que detecto que esta serie con la cual estoy trabajando presenta autocorrelación, puedo aplicar a esa serie diversos modelos. ¿Ya? Por ejemplo, este es uno en verde y el otro que sea un modelo que lo vamos a mostrar acá en color azul, en color amarillo. Fíjense que la serie original tiene el trazo en color blanco. Esto es la serie observada. Y después tenemos la serie en trazo amarillo, que sería posible modelo. Por ejemplo, posible modelo que podría ser un AR1, por ejemplo. Y después tenemos en trazo verde, otro posible modelo que podría ser un AR2, ¿no es cierto? Obviamente, además de estos dos modelos, AR1 y AR2, que estoy intentando aplicar a esta serie de tiempo con la que cuento, podríamos pensar muchos otros modelos, pero para que me entiendan, simplemente lo haremos de esta manera más simplificada. Una vez que tengo los dos modelos ya identificados, tengo sus parámetros bien estimados, lo que puedo hacer es proceder a identificar cuál de los dos presenta el menor error, ¿no es cierto? Entonces, de estas dos posibilidades se adoptará el modelo que se equivoca menos. Adoptar el modelo que se equivoca menos. Obviamente aquí ya lo hemos visto cómo lograr detectar ello. Este tema que voy a empezar a graficar acá, lo vamos a ver posteriormente. Supónganse ustedes, ahora solamente es un ejemplo que les estoy dando de cómo lograr identificar el modelo que se equivoca menos. Si estamos haciendo una regresión lineal, por ejemplo, y en función de X, y tengo 1, 2, 3, 4 valores observados, obviamente estoy simplificando, yo puedo simplemente identificar una recta, por ejemplo, me doy yo una recta acá, y esta recta tiene sus propios valores A más B, X, ¿no es cierto? Supongamos que todavía no conocemos la regresión lineal ni disponemos de mínimos cuadrados, los cuales están
ya trabajados dentro de una calculadora. Obviamente, en la calculadora que ustedes tienen, introducen pares de datos, 4 pares de datos, y la calculadora en automático les proporciona cuán buena es la correlación, o sea, R, ¿no es cierto? El coeficiente de correlación. Eso es válido cuando la relación entre Y y X es, por ejemplo, la que vemos en la pizarra, y relativamente es fácil, aplicando métodos matemáticos, establecer una fórmula que me permite en forma directa hallar el valor de R, ¿no es cierto? Cuando la serie, por ejemplo, tiene esta forma, y es, por ejemplo, a la b veces X, por decir menos C que multiplica X al cuadrado, o si quieren, para hacer un poquito más clara la diferencia, menos exponente elevado a la C veces el valor de X, ¿no es cierto? Fíjense que esta última expresión es altamente no lineal, y mínimos cuadrados ya no es posible aplicar a través de diferenciaciones en esta situación. Entonces, para lograr de todos modos evaluar la bondad de ajuste, ¿no es cierto? Cuando hablamos de R, de la calculadora, estamos hablando de bondad de ajuste. ¿Qué es la bondad de ajuste? Es simplemente ver cuán grande o cuán pequeña es el error que comete esa expresión al tratar de sustituir la serie de puntos conformada con pares de valores X y Y, ¿no es cierto? Entonces, esta última expresión simplemente no es posible hallar una fórmula que me pueda en forma directa proporcionar el valor de R. Entonces, en tal situación lo que habría que hacer es encontrar un método alternativo. Y ese método alternativo lo voy a explicar a través de esta aplicación de una relación de 4 pares de datos, para la cual quiero, por ejemplo, adecuar una línea recta, sin hacer uso de la regresión lineal que se encuentra en la calculadora. ¿Cómo funciona eso? Voy a borrar esto que no necesito. Está claro que cuando la relación entre Y y X es no lineal, hay que buscar métodos alternativos para que de todos modos logremos calcular alguna bondad de ajuste. Lo que voy a hacer rápidamente es simplemente identificar acá los errores, y si se fijan, los errores los voy a identificar verticalmente. Fíjense que acá tengo un error, ¿no es cierto? La distancia que hay entre la cruz y la línea recta es un error que le voy a llamar error 1. El siguiente error válido para el siguiente punto muestral lo voy a llamar error 2. Acá el error 3 va a ser tremendamente pequeño, ¿no es cierto? Y finalmente tengo acá un otro error 4. Ya fíjense que estoy simplemente poniéndome de acuerdo con ustedes que los errores los voy a identificar en el eje vertical, o sea, en términos de Y. Obviamente el trazo rojo es válido para cuando yo me doy en forma de ensayo y error, me doy el valor, por ejemplo, si A es 2 y B es 3, ¿no es cierto? Cuando A es 2 y B es 3, yo puedo trazar esa recta. Y al trazar la recta, inmediatamente ya puedo disponer de la medición de los 4 errores. Entonces, cuando A es 2 y B es 3, yo puedo calcular para un Y observado, puedo calcular el Y calculado, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el Y calculado? Para un valor de X, que también es observado,
tengo esta columna y esta columna de 4 valores observados, y una vez que por ensayo y estoy adopto A es igual a 2 y B es igual a 3, yo puedo calcular la tercera columna, ¿no es cierto? Y he calculado 4 valores. En ese momento yo puedo hallar el ESOR, obviamente, el ESOR y voy a tener 4 errores, ¿no es cierto? 4 distancias que están identificadas en la figura verticalmente en trazo amarillo. Una vez que tengo esos errores, yo simplemente puedo elevarlos al cuadrado, ¿no es cierto? Porque si se fijan, el ESOR 1, si me pongo de acuerdo con ustedes de que toda línea vertical, todo ESOR debajo de la línea roja, le voy a llamar negativo, y arriba le voy a llamar positivo. Entonces, el ESOR 1 va a ser negativo, el ESOR 2 va a ser positivo, el ESOR 3 va a ser negativo y el ESOR 4 va a ser positivo. Como tengo problema con los signos, porque la mejor línea roja que sustituya a los 4 puntos, cruces observadas, sería aquella que intenta satisfacer lo más posible a cada uno de los 4 puntos, pasar por entre medio de ellos, ¿no es cierto? Y una forma de automatizar sería idearme un valor de A, de B, trazar la curva, y en ese momento sí ya puedo ver cuánto se equivoca esa línea roja para sustituir la nube de puntos. Entonces, algunas veces los errores son negativos, otras veces son positivos, y para no tener ese problema, yo lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. En consecuencia, voy a tener 4 valores y los 4 van a ser todos positivos. Y yo puedo sumar acá, sumatoria del cuadrado de los errores. ¿Se dan cuenta? Ese único valor conformado por la suma de esos 4 valores que previamente han sido elevados al cuadrado, ya me da la idea de cuánto se equivoca la línea roja al tratar de sustituir esos 4 valores. En consecuencia, si esto, me estoy dando números, ¿no? Si esto es, por ejemplo, 424, ahí me quedo. Después, ¿qué es lo que yo hago? En lugar de tener y es igual a 2 más 3x, voy a darme otra vez por ensayo y error, y es igual, por ejemplo, a, qué sé yo, pues 5 menos 2x, ¿no es cierto? Entonces, el error, la sumatoria de cada uno de esos errores corresponde al primer caso, ¿no es cierto? En el que este es válido para cuando A es 2 y B es 3. Voy a tener un otro valor sumatorio de cuadrado de errores para cuando A es 5 y B es 2, ¿no es cierto? En este caso decíamos cuando A es 2 y B es 3, la bondad de ajuste estaría dada por el valor SCE, que engloba los 4 errores, y previamente, como hemos visto, cada uno de ellos ha sido elevado al cuadrado. Ya. Y eso es todo lo que tienen que saber hasta ahora. Por supuesto, si ustedes se fijan la fórmula de R, ¿no es cierto? R tiene una cierta forma en la calculadora. Se van a dar cuenta que está inmerso el valor sumatorio al cuadrado de los errores, ¿no es cierto? Y en consecuencia, cualquier bondad de ajuste, porque la bondad de ajuste se traduce en una serie de índices que nos proporcionan la magnitud del error que uno comete. Todas las fórmulas, ellas, hay muchísimas, siempre dependen de este valor que le llamamos sumatoria del cuadrado de los errores. ¿Ya? Y si eso comprenden, la sumatoria del cuadrado de los errores está presente en forma indirecta en muchas otras indicadores, muchos otros indicadores de bondad de ajuste cuando utilizan un modelo. En hidrología se utilizan muchísimos modelos. Por suerte, muchos de ellos son de libre acceso, pero el momento de ajustar los parámetros, todos los modelos
tienen inmerso la sumatoria del cuadrado de los sucesores de una o de otra forma. ¿Ya? Hasta ahí hay preguntas. ¿Hasta este momento está todo comprendido o más o menos? A ver, somos 27, 28 personas. Marco Antonio, buen día. Ya, 26 personas están presentes en la clase. Hasta este momento no hay problema. ¿Puedo continuar? Ya, parece que... Sí, continúe nomás. Ya, a ver, entonces, comprendido esto que estoy mostrando en la pizarra, entonces la forma de identificar cuál de los dos modelos, ya sea el AR1, ya sea el AR2, es el más adecuado, lo que voy a hacer es, en esta figura de arriba, obviamente verticalmente también puedo hallar los sesores, ¿no ve? Cuánto dista el trazo verde, que es el modelo R2, de los valores que realmente han sido observados en trazo blanco. Hacia arriba serán positivos, hacia abajo serán negativos. Si son 17 valores, fíjense, ¿te acuerdan de N17? En Misicuni habían 17 años observados en la época en que se realizó el estudio de factibilidad. Y si fuera un análisis anual que estoy haciendo yo de esos 17 caudales anuales, tendría 17 errores, ¿se dan cuenta? Y esos 17 errores me van a dar lugar a cada uno de ellos elevando al cuadrado y luego sumar los 17 me van a dar lugar a una sumatoria del cuadrado de los errores para el caso en que yo esté considerando, por ejemplo, el R2. Ahí me quedo y el sumatorio del cuadrado de los errores es, por ejemplo, 4, 7, 9. Eso para uno de los modelos. Si este es AR1, para el AR2, por ahí la bondad de ajustes resulta ser, por decir, 400, ¿ya? En esta situación, el modelo más adecuado sería un AR2, ¿no es cierto? A partir de acá, si me piden que con el modelo adoptado yo proceda a generar una traza de 300 valores, entonces el AR1 lo voy a desechar porque se equivoca más que el AR2 y con el AR2 puedo producir caudales sintéticos, caudales anuales sintéticos, ¿no ven? Y esos caudales anuales sintéticos los puedo producir, por ejemplo, 300 valores. Y los 300 valores de caudal sintético, hemos dicho la última clase, que tienen la misma probabilidad de suceder que los 17, ¿no es cierto? Y obviamente la demostración de eso no la tratamos acá. Y no solamente las trazas de 300 valores, traza de N300, ¿no ve? Pero puedo producir, que es lo que se hizo en aquella ocasión, qué sé yo, pues, por decir, 20 trazas. Y cada traza contiene 300 valores, ¿se dan cuenta? Entonces voy a tener 20 posibilidades de caudales, cada una de ellas que constan de 300 valores que representan los caudales que se generan, que se pueden presentar en ese río año tras año, ¿no es cierto? 300 años consecutivos, el primer año, luego el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar al año número 300. Y por supuesto, la aplicación que le doy a estas trazas, ya puedo ver de dónde aplicar. Hemos comentado con ustedes que una forma donde se utiliza normalmente la generación sintética de valores en hidrología es produciendo trazas de caudales mensuales en lugar de anuales, fíjense, hay mucha diferencia. Y cuando tengo una traza de, por ejemplo, 300 años de caudales mensuales, hemos dicho que podemos utilizar, y de hecho es lo que se hace en hidrología,
para simular la operación de un embalse. A ver, vamos a mostrar eso muy rápidamente porque quiero todavía hacer uso de este gráfico que ya está en la pizarra para un poquito ordenar cómo deberían ir los cálculos. Pero previamente hemos dicho que si tengo acá 300 valores de caudales que ya los he generado, Q, y son mensuales, Q mensuales, Q del mes 1, por ejemplo enero, ese es el caudal que entra durante enero al embalse, este es el embalse, y obviamente decíamos que el embalse está construido para suministrar agua, agua de riego, agua potable y agua para poder ser turbinada y producir energía. Y a eso le llamamos la demanda, ¿no es cierto? La demanda del mes 1, ¿no es cierto? Entonces, si empezamos con el embalse a un cierto nivel, si lo que entra durante ese mes es mucho más grande que lo que sale, el nivel va a subir porque hay una demasía de agua, ¿no es cierto? Y si lo que entra es exactamente igual a lo que sale, el nivel en el embalse al final va a ser el mismo que al inicio de mes, porque el caudal del mes 1 que ingresa en el embalse encuentra al embalse en un cierto nivel. Lo que hace ese caudal durante todo el mes hace que el nivel suba, pero durante ese mismo mes hay una demanda hacia aguas abajo, entonces eso hace que el nivel del embalse otra vez a final de mes haya bajado. Entonces, eso es lo más simple que podemos comentar al respecto, ¿no ve? Cuánto entra, cuánto sale y en consecuencia cuánto queda almacenado en el embalse. Si esa operación la hacemos para el mes 1, luego para el mes 2, para el mes 3, etcétera, para, imagínense, 300 años, donde cada año tiene 12 valores mensuales. Entonces, al cabo de hacer esa operación de balance de agua, llamemos, también le llaman en los textos balance de masa. Y es elemental, como se dan cuenta, sumas y restas, ¿no ven? Al cabo de hacer este ejercicio durante 300 años, por decir algo, yo puedo hacer un conteo y decir cuántas veces rebalsó ese embalse. Puedo también hacer un conteo y decir cuántas veces se secó y en consecuencia no pudo suministrar la demanda que le hacen hacia aguas abajo. Y más, hay otras variables más puedo establecer. Y en base a esas variables, yo ya puedo establecer la confiabilidad que tiene este embalse, confiabilidad en el suministro de agua. Por ejemplo, se puede decir que el 10% del tiempo rebalsa, ¿no es cierto? Para las condiciones que están dadas, es decir, esta simulación la puedo hacer, por ejemplo, para la situación en la que la altura de presa es 80 metros de altura, ¿no es cierto? Esa misma simulación la puedo volver a hacer en la situación en la que la presa no tiene 80 metros, tiene, por ejemplo, 70 metros, ¿no ves? 70 metros. Otra vez hago la simulación de la operación de esta presa y obviamente con 70 metros el rebalse va a ocurrir no el 10% del tiempo, sino seguramente va a incrementarse. Tener un rebalse es 40% del tiempo. Y esos dos valores ya me dan una idea de cuán alta debe ser la presa. Si rebalsa frecuentemente, quiere decir que la presa está muy bajita, ¿no es cierto? Entonces la voy a subir. Y va a haber en alguna situación en la que casi nunca rebalsa, que tampoco es lo que se desea. Si hay una presa que nunca rebalsa, tal vez está sobredimensionada, la altura está muy alta, ¿no es cierto? Y ejemplos de estos como resultados de la simulación hay muchos, ¿no es cierto? La otra posibilidad es si continuamente rebalsa la presa, el 40% del tiempo está rebalsando, en lugar de elevar la altura de presa, podría haber también la posibilidad de incrementar la demanda hacia aguas abajo. Y, por supuesto, si se tratara de riego, tendría que ver si suministro más agua, qué es lo que van a regar aguas abajo.
tal vez ya no hay más terrenos que regar. Es lo que sucede actualmente con el proyecto Misikuni. Hace como 30 años, el primer estudio que se hizo de Misikuni, un primer estudio serio, el estudio de prefactibilidad, indicaba de que seguramente hicieron unas mediciones muy rápidas con imágenes, con fotografías aéreas. Fíjense que actualmente se utilizan imágenes satélites, ¿no? Y a través de las imágenes satélites podemos identificar cuánta área verde todavía queda en el Valle de Cochabamba que es posible de regar, ¿no? Y en aquella época establecieron que la cantidad de agua para regar era alrededor de 20.000 hectáreas para regar, para riego, ¿no? En esa época. Entonces, esta simulación de operación del embalse consideraba que las 20.000 hectáreas que están disponibles para regar necesitan una cierta cantidad de agua. Aquí tienen que entrar a trabajar los agrónomos porque tienen que decir, bueno, cómo parcelamos todas esas 20.000 hectáreas y qué cultivos colocamos ahí, diferentes cultivos, y además van rotando, ¿no? Un año plantan, por decir, maíz, el próximo año deberán plantar papas, etcétera, ¿no? Es un tema de los agrónomos. Entonces, eso hace que si quiero irrigar aguas abajo esa cantidad de hectáreas, necesito una cierta cantidad de caudal que deba salir del embalse para poder cubrir esa demanda que tienen las plantas. Obviamente que a medida que pasa el tiempo también hay que considerar que van rotando los cultivos, ¿no es cierto? Entonces todo eso al final resulta en una demanda que me dan aguas abajo, demanda 1, le hemos llamado aquí demanda del mes 1, por lo menos 12 valores diferentes, porque se darán cuenta de que si estamos en el mes de enero, aguas abajo no se necesita tal vez adicionar agua al agua de lluvia que de por sí los cultivos reciben. Pero cuando llegamos a agosto, en agosto no llueve y en consecuencia la demanda del mes de agosto seguramente va a ser un caudal muy grande, ¿no? Más grande de lo que en agosto entra al embalse. Entonces es muy fácil con una serie muy larga de datos mensuales, caudal mensual que supuestamente va a entrar en ese embalse que proviene de la generación sintética de valores. Ya esa sería la aplicación inmediata que se le da a los valores sintéticamente generados haciendo uso de los modelos, ¿ya? Entonces, eso sería en relación a la aplicación de estos valores, de estas series generadas. Lo que quería hacer era mostrarles cómo podemos un poquito ordenar este ensayo y error que estamos haciendo para poder hallar la recta en un trazo rojo que mejor se ajuste a los datos, porque para cuando A es 2 y B es 3, si todo lo calculo gráficamente, obtengo esa recta roja, ¿no es cierto? Pero para cuando A es otro valor, 5 y B es menos 2, por ejemplo, la recta que yo voy a obtener es en realidad otra. Voy a graficarla para que se den cuenta y por supuesto los errores que va a cometer esa recta son otros, diferentes que los que ha cometido la primera. Entonces, en lugar de esta recta, lo que yo tengo es una otra que la voy a trazar, por ejemplo, en color, qué sé yo, azul, será esta, ¿no es cierto? Entonces, para cuando A es 5 y B sea menos 2, la recta que yo trazo en este mismo gráfico es esta que está en color azul. Y podrán ver ustedes de que los errores aquí resultan completamente diferentes, ¿no ven? Este tendrá un error hacia abajo, este tendrá un error hacia arriba, acá casi el error es 0 y acá tengo otros errores. Fíjense, nuevamente tengo 4 errores a condición de que yo cambie la recta.
y nuevamente hago el análisis, cada ESOR lo elevo al cuadrado y esos 4 ESORes previamente elevados al cuadrado los voy a sumar. Y en ese momento tal vez la sumatoria del cuadrado de los ESORes sale, por ejemplo, 2.400, ¿no es cierto? En ese momento veo que esta segunda posibilidad se dispara, comete más ESOR, entonces me quedo con la primera. Y de esa manera yo voy variando los pares de datos A, B, hasta hallar la situación en la que una combinación A-B me produce la sumatoria del cuadrado de ESORes lo más pequeña posible. Obviamente la respuesta va a ser aquella que proviene de la calculadora. Estamos suponiendo de que el análisis que estoy haciendo no se refiere a esta relación lineal entre Y y X. Sí, la relación lineal simplemente la estoy utilizando para que comprendan cómo funciona, porque hemos dicho, si la relación es no lineal, exponente elevado a algo, por ejemplo, no lineal, entonces ya la calculadora no puede ayudarnos, ni Excel, porque ya no se puede aplicar diferenciación en la ecuación y en consecuencia ya no podemos de un tirón, si el término cabe, calcular, por ejemplo, el R o el R cuadrado. Entonces, lo que decía yo es lo que hay que hacer es ordenar. ¿Cómo logro ordenar esto? Es obvio que la forma de hacerlo sería graficar en un eje, por ejemplo, acá yo voy a tener el valor de A y acá el valor de B. ¿Se dan cuenta? El primer valor de A era 2 contra 3, ¿no es cierto? Entonces, eso lo voy a trazar acá. A es 2 y B es 3, ¿no es cierto? Esa cruz que acabo de trazar en blanco representa par de valores, ¿no? A, B. Y para ese par de valores, yo puedo calcular la sumatoria de calculadores, y en ese caso esto me da 424, ¿no es cierto? La siguiente opción que había tomado era A igual a 5, acá arriba va a estar 5, y B igual menos 2, entonces va a estar acá menos 2. Entonces yo voy a tener acá la segunda, el segundo par de datos. Por supuesto, acá tendría yo que continuar con la línea roja de B. Entonces, hasta este momento tengo dos crucecitas y supuestamente este de acá me proporciona 2.200, por decir un valor, ¿no es cierto? Hace rato dimos otro valor, pero no importa, 2.200. Fíjense que en este gráfico estoy representando la sumatoria del cuadrado de los ESORes en función de A y B. En consecuencia, lo que yo puedo hacer es un poco cuadricular toda esta figura, y eso quiere decir que para cada intersección de líneas vertical horizontal tengo el valor de sumatoria cuadrado de los ESORes. Acá era 424, acá era 2.200, ¿no es cierto? Y yo puedo llenar esto de valores sumatoria cuadrado de los ESORes, ¿no es cierto? Y lo único que estoy logrando con esto es lograr un cierto orden en la aplicación de posibles combinaciones A y B, ¿no es cierto? Y como ustedes ya han llevado topografía, puedo empezar a hacer curvas de nivel, ¿no es cierto? Obviamente, allí donde el valor óptimo se encuentra, será acá más o menos. En ese punto voy a tener el valor óptimo A y B, y esa sería la forma de encontrar la combinación correcta de A y B de la recta que va a reemplazar esa nube de 4 puntos.
Y obviamente esto está muy fácil de entender porque es una relación lineal, y el mismo procedimiento habrá que aplicar para cuando tengamos relaciones completamente no lineales que ni se pueden ver en la figura, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí más o menos se comprende lo que intento mostrarles. ¿Hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, tal vez lo que podamos hacer es, yo les muestro, eh, eh, yo les puedo dar un ejercicio de esto, Y versus X, y por ensayo y error van a irse dando ustedes A, B, pares de datos A, B, A, B, A, B, y van a lograr cuadricular el eje A, B, ¿no es cierto? Y para cada intersección van a poder aplicar el método, y después de ello, en base a los resultados que salen para cada intersección vertical horizontal de las líneas blancas, van a obtener su valor, el sumatorio de cuadrados de errores, y obviamente visualmente se puede ver de la región en la que los valores van bajando. Y al graficar líneas de igual valor, tipo líneas de topografía y curvas de nivel, pueden identificar al final el valor óptimo, la combinación óptima de A y B, tal que los 4 puntos muestrales estén lo más cercano posible de esa línea que estamos intentando identificar. Este mismo procedimiento eh, lo vamos a hacer, yo creo que en el segundo semestre, cuando apliquemos un modelo hidrológico. Por supuesto, cada cual va a tener que hacer esto repetidas veces, y la ventaja es que Excel nos permite hacerlo, ¿no es cierto? Yo cambio en Excel el 2 por 5 y automáticamente la fórmula de Excel me dice cuánto es el SCE. Luego en lugar de 5 pongo 6, y como ya está todo incluido en una hoja Excel, automáticamente sumatorio de cuadrado de errores está fichado. Y bueno, eso lo vamos a ver el momento que apliquemos esto. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Se dan cuenta que cuando se habla de que un modelo tiene que intentar representar lo más fielmente posible a la realidad, al final se traduce gráficamente hablando en el tema de estocástica, se traduce a la comparación entre los caudales que yo logro generar en color amarillo utilizando un AR1, y solamente me resta ver, por ejemplo, visualmente puedo ver si arriba a la izquierda los caudales en trazo amarillo se parecen lo más posible a lo que debiera ser, que son los caudales observados en trazo blanco. Y bueno, acá nuevamente se encuentra el sumatorio de cuadrados de errores. Por supuesto que de este principio sumatorio de cuadrados de errores parten todos los indicadores de bondad de ajuste de los modelos, incluyendo el que ya tienen ustedes incorporado en su calculadora, ¿no? Si ustedes se fijan la fórmula que usa su calculadora para calcular R cuadrado, en forma indirecta está metido ahí el término y he calculado menos y he observado, o si quieren y he observado menos y he calculado, no importa cuál sea antes que el otro, porque igual ese resultado, ese error es elevado al cuadrado. Y eso sucede en todos los indicadores que traen los modelos. Bueno, continuaremos con esto, y en realidad la otra aplicación habíamos dicho simplemente una vez que yo he identificado uno de los dos como el más apropiado, que sé yo, por ejemplo, el amarillo, tenemos en la figura para el valor, para el último valor, fíjense en línea verde, perdón, en línea roja vertical, acabo de mostrar el final de la serie. Ese es el tiempo ahora, estoy en el tiempo ahora, y obviamente que el pronóstico se va a referir al futuro.
Ahora hacia allá es futuro y hacia atrás es obviamente el pasado de la serie, que siempre se conoce, ¿no es cierto? En el pasado se conoce todos los valores que han sucedido secuencialmente año tras año. Y estoy en el tiempo ahora. En el tiempo ahora obviamente conozco el valor observado que está en color blanco. Voy a colocar ahí una crucecita blanca. La cruz blanca significa es el último valor observado de la serie y para pronosticar el futuro me baso en ese valor, porque estoy hablando de un R1, me baso en ese valor y puedo seguir la misma tendencia y pronosticar este primer valor. Ese es el primer pronóstico que yo hago hacia futuro. Si me piden que haga un pronóstico adicional, tal vez el próximo valor, basándose en este que acabo de producir, que es esta crucecita, voy a lograr producir el siguiente valor. Fíjense, en este momento en la pizarra se presentan 3 cruces. Una de ellas que está en la vertical ahora, que se conoce, es observado, y a partir de ese valor, como el AR1 siempre calcula valores hacia futuro, pero basándose en el inmediatamente anterior, entonces me voy a basar en el que ya está observado en la vertical roja y basándome en ese valor, produzco el primer valor, que es el valor número 1, observado para el próximo año. Y si me dicen, y el siguiente año, me baso en este primer que acabo de producir y produzco este de acá y a ese le llamo segundo valor pronosticado, ¿no es cierto? Y obviamente hay una serie de análisis por las que cuando uno continúa produciendo esto hacia futuro, al final eso se convierte en la media, porque mientras más al futuro voy, más más incierto es el pronóstico. El primer pronóstico es el que más exactitud tiene, ¿no? El segundo ya tiene menos exactitud, el tercero, el cuarto, el quinto, y hay análisis que muestran que al final esto se convierte en la media. El modelo ya no es más capaz de ir pronosticando hacia un escenario futuro alejado. Ya, hasta ahí no hay donde perderse. Hay preguntas hasta ahí. Lo que sí necesitamos hacer ahora con ustedes, hay ya una práctica que está esperando acá, que les voy a dar, y poco a poco vamos a ir implementando esa práctica. Voy a ver cuál de ellas es. Ya. Está faltando en este tema 2 cosas. Una, hemos dicho que los valores a pronosticar dependen del último observado. Para ello solamente necesitamos contar con la fórmula del modelo AR1 y cuando nos referimos a generar sintéticamente valores, se necesita disponer de una serie ZT previamente producida. Y eso lo vamos a hacer, creo que no en esta clase, sino en la siguiente, y por de pronto lo que podemos hacer es mostrar a ustedes cómo va a funcionar eso. Y el segundo aspecto que tenemos que tratar con ustedes es, si se dan cuenta, hasta ahora hemos hablado de la función de autocorrelación y ustedes saben ya calcular la función de autocorrelación y estaría faltando una otra función que le llamamos función de autocorrelación parcial y ambas nos permiten definir cuál es el modelo más adecuado para una serie. Si se fijan acá, tenemos una serie dada que es la que van a usar. Voy a colgar en el Classroom esto. Es una serie que va del año 69 al 2015 y son valores anuales. El valor 35, por supuesto, es la media de 365 valores del año 69. Cuando voy al año 70, el promedio de caudal, que es 56, proviene también de esa media. ¿Qué significa eso? Si yo tengo acá el caudal, tengo acá el caudal anual
porque la práctica la estamos anual, la estamos haciendo con valores anuales. El valor 35, que es este, 35, luego viene el valor 56, luego el valor 55, etcétera, ¿no es cierto? Este primer valor 35 proviene en realidad de todo el año 1969 y tenemos aquí 365 días en el año 1969. Y hemos hallado de que la media de ese año es 35. El 35 lo voy a colocar acá y corresponde a esta línea horizontal. Los caudales como tal, en realidad, al inicio, enero, febrero, son muy altos, ¿no ve? Luego empieza a bajar, baja, y otra vez empieza a subir, ¿no ve? 365 valores están contenidos en el trazo azul y se darán cuenta ustedes que hay muchos valores que son mucho menores que 35 y muchos valores que son mucho mayores que el valor 35. Pero si yo saco la media aritmética de los 365 valores en azul, el resultado sale 35 y ese es el valor que estoy considerando en este trabajo. ¿Ya? Eso tiene que estar muy presente en ustedes porque tenemos que ubicarnos bien de qué se está hablando, ¿no es cierto? Estos son caudales anuales representativos de cada año y han sido calculados en base a 365 valores medidos de caudal, ¿no es cierto? Espero que eso esté claro para todos ustedes. Después, el tema es cómo detectar el modelo adecuado para una serie de tiempo. Y para ello nos ayuda dos cosas. Necesitamos trazar la función de autocorrelación, ¿no es cierto? Para acá que va, qué sé yo, hasta 4, digamos. Acá en este ejercicio se les pide que en la función de autocorrelación K vaya hasta 6. Tienen que calcular ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, ρ6, ¿no ve? Ρ en función de K. Acá tenemos el valor 0, acá tenemos menos 1 y acá tenemos más 1. Para calcular el ρ1 hemos dicho que ustedes tienen que usar su calculadora de bolsillo y calcular acá para cuando K es 1, el ρ1. ¿No ve? Este es ρ1. Para cuando K es 2, este es 1, 2, este es 6. Pueden obviamente trazar ahí ρ2, etcétera. Eso ya saben hacerlo ustedes, ya hemos hecho ejercicio al respecto. Cuando hablamos de la función de autocorrelación parcial, ahí sí lo vamos a ver la próxima clase. La función de autocorrelación parcial tiene que estar graficada también de la misma manera. Función de autocorrelación parcial. Acá tenemos también el valor de K. Aquí tenemos pi K. Fíjense que cuando hablamos de la función de autocorrelación parcial, en este tema se lo denomina pi. Y acá se lo denomina ρ. ¿Ya? Ρ pi. Y pi K también va desde menos 1 hasta más 1, pasando por 0. Y nuevamente tenemos algo parecido. En ambas situaciones hay que trazar las franjas de confianza, ¿no es cierto? Que nos permiten decidir si algún ρ es evidentemente diferente de 0. Y todos los ρs que caen dentro de la franja, entre los dos límites verdes, significa que no es diferente de 0. Y al decir que un ρ no es diferente de 0, para fines prácticos nuestros de aplicación de estos modelos, es simplemente 0. Es decir, ambas franjas
me indican si el valor ρ está cerca de 0 o está cerca de 1, ¿no es cierto? Este valor acá, como está dentro de la franja, está cerca de 0. Este valor acá, como está fuera de la franja, está más cerca de -1, independientemente de cuán grande sea. Por ejemplo, ese valor podría ser menos 0,27, ¿no es cierto? Sabemos de un análisis bivariado, X versus Y, que lo han llevado en estadística, que cuando R es 0,27, uno directamente dice no hay correlación. Pero en el tema de análisis de series de tiempo, el 0,27 podría ser realmente significativamente diferente de 0. Y la única manera de concluir ello es contrastarlo, el menos 0,27 que me ha salido para pi, pi1 en este caso, contrastarlo contra la franja de confianza, y eso es lo que me ayuda a decidir si menos 0,27 lo considero 0 o no. En este caso, tal cual está graficado ahí, el menos 0,27 es diferente de 0 y hay que usarlo. Es una medida de la correlación que existe al interior de la serie, solamente que en términos de pi. No vamos a ir muy en detalle al concepto mismo de pi, pero proviene de ρ. Y la forma de cálculo lo vamos a ver la próxima clase. Tenemos que usar determinantes acá, matrices, y es muy fácil. Para calcular pi necesitamos previamente contar con los valores de ρ calculados, ρ1, ρ2, ρ3, etc. Todos esos valores entran dentro de una matriz o de determinantes para poder calcular pi. ¿Y por qué necesitamos contar con ambas funciones? La función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Ambas han sido graficadas en base a estos valores que estamos considerando, ¿no es cierto? Las dos funciones son propias de esos valores anuales que van del 69 al 2015. Y vamos a ver también, yo creo, la próxima clase, cómo usamos ambas para determinar el orden del modelo, ¿ya? Ahora, lo que sí necesitamos hacer con ustedes es introducirlos en lo que es modelos MA. Hasta este momento ya hemos hablado de los modelos AR de orden P minúscula. Eso, fíjense bien, es P minúscula. Y dentro de estos modelos, decíamos, la forma más simple de presentarlos sería decir que el caudal de este año es igual el caudal del año pasado. Acá hablaremos de T menos 1 multiplicado por A más un valor de ZT, ¿no es cierto? Este es un AR P donde P es 1, entonces esto se convierte en un AR1. La forma normal de aplicar este modelo no es la que está expresada ahí, sino es trabajar con las distancias que hay de cada caudal a la media. QT menos mu. Mu en realidad los reemplazamos por la media aritmética de todos los valores observados con que contamos. Y esto va a ser igual a 1 por QT menos 1 menos la media otra vez. Y a eso le añadimos ZT. Ambas expresiones son un AR1, ¿no es cierto? AR1. Y ambas tienen por coeficiente de ponderación el valor de A1. Y hemos dicho también que solo en el caso de un AR1, solo en el caso de un AR1, A1 es igual a ρ1. Y ρ1 ya saben calcularlo ustedes. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de un AR2, en el AR2, obviamente, ustedes ya saben, QT menos mu es igual a A1 por QT menos 1 menos mu más A2, QT menos 2 menos mu más ZT. ¿No? Esta sería la fórmula de un AR2 que se utiliza en la práctica para ajustar el modelo a la serie de tiempo dada. En esta situación,
fíjense, ustedes estarían, y todos estamos inclinados a adoptar para A1, ρ1, ¿no ve? Y para A2, ρ2. Y eso es un error. Solamente en el caso del AR1, A1 es igual a ρ1. Pero en el caso del AR2, ya no se da lo mismo. ρ1 no es A1 y ρ2 tampoco es A2. Entonces, ¿cómo calculamos en el AR2? Que a veces les doy también como ejercicio a ustedes, a través de una formulita que no la hemos visto, y esa formulita necesita conocer previamente, entonces esto va a ser A1 y este también va a ser A2, función D. Y en ambos casos, las fórmulas necesitan contener ρ1 y también ρ2. Aquí también ρ1 y también ρ2. ¿Se dan cuenta la diferencia en cómo estimamos A1 y ρ1? Perdón, A1 y A2 en el caso del modelo R2. ¿Ya? Y estas dos formulitas de acá, yo se las voy a dar, no hay problema, pero por ahora estamos solamente con el AR1. Y por supuesto, cuando esto sí ya se puede generalizar, cuando aplico un AR3, aparecen entonces A1, A2 y A3, ¿no ven? ¿Y cómo los estimo? También a través de una fórmula en la que intervienen ρ1, ρ2 y ρ3. Acá lo propio, es función de una fórmula que necesita ρ1, ρ2 y ρ3. Y para el cálculo de A3 en el modelo AR3, también sucede a través de una fórmula que contiene ρ1, ρ2, ρ3. Fíjense que los tres parámetros del modelo AR3 se los calculan a través de una fórmula, y las tres fórmulas requieren que yo conozca previamente el ρ1, ρ2 y ρ3, pero eso sí, ya saben calcular ustedes cuál es el ρ1, cuál es el ρ2, cuál es el ρ3 de esta serie que estamos considerando. Y obviamente las tres fórmulas son diferentes, ¿no? Y obviamente no se puede ir más lejos, porque cuando hacemos un AR4 va a aparecer ρ1, ρ2, ρ3, ρ4 a través de una fórmula, y las fórmulas van cambiando cada vez, ¿no es cierto? Por supuesto que estos parámetros que estoy yo calculando acá se refieren a las fórmulas que estoy indicando. Son fórmulas que provienen del método de los momentos. Hay muchos métodos para hacer estimaciones de estos parámetros. En estadística debió ver eso, método de los momentos, que es lo más a la mano que tenemos para aplicar. Si tuviéramos que aplicar, por ejemplo, un AR3 a esta serie de datos, tendríamos que aplicar esas tres fórmulas para hallar el valor de A1, A2, A3. ¿Ya? Ahora, todo lo que están viendo en la pizarra son modelos ARP. Primero es el modelo AR1, después hemos dicho que es el modelo AR2 y después hemos dicho que es el modelo AR3. Y así podríamos continuar. En hidrología, los modelos ARP se aplican solamente a los caudales anuales. En otras variables de las ciencias ya se pueden aplicar a AR2, AR3, AR4, ¿no es cierto? Eso cuando hablamos de caudales anuales. Cuando hablamos de caudales mensuales, la cosa se complica, y eso lo vamos a ver al final como dato simplemente, no como algo que puedan ustedes aplicar, porque se va haciendo muy difícil el procedimiento para identificar los modelos válidos para series mensuales, series semanales, series horarias. Las series más fáciles son las series anuales, que es lo que estamos haciendo el ejercicio en esta ocasión. Eso es cuando hablamos de un AR. Ahora los voy a introducir en un modelo que no es más AR, sino MA, modelo de medias móviles.
Y a esta misma serie que estamos viendo en la pizarra en la izquierda, en lugar de intentar aplicar un modelo AR, y sabemos que máximo vamos a llegar al modelo AR1, AR2, podríamos aplicarle un modelo MA. ¿Y qué es un modelo MA? Modelo MA es un modelo de medias móviles. MA lo vamos a hacer con otro color para que se distinga. Modelos MA de orden Q minúscula. Fíjense, acá estoy hablando de Q minúscula y acá también estoy hablando de P minúscula, porque después, para que entremos en otro tipo de modelos, ese P minúscula ya va a ser P mayúscula y el Q se va a convertir en Q mayúscula. Entonces, inicialmente estamos hablando de los modelos más simples, ARP minúscula, y ahora MAQ mayúscula. MA hemos dicho que viene de la palabra en inglés moving average, que significa medias móviles. Esta última, average, significa medias móviles, pero toda la literatura en español habla de MA, entonces lo mantenemos como MA, medias móviles. ¿Y cómo funciona esto? El QT, en su forma la formulación más simple de un MA sería B1, fíjense aquí ya no hablamos de A1 para diferenciarlo, hablamos de B1 y este B1 multiplica al ZT-1 y a eso se añade más ZT. ¿Se dan cuenta? En el modelo de AR, el caudal de este año depende del caudal del año pasado. En cambio, en este modelo de medias móviles, el caudal de este año no depende del caudal del año pasado, pero más bien depende del Z del año pasado. En este momento, los Zetas son considerados acá como desviaciones. A ver, este Z se le llama acá desviación, desviaciones pasadas, desviación del año pasado, desviación pasada. ¿Ya? Es más difícil de comprender por qué el caudal de este año depende de la desviación pasada. ¿Cuál es la desviación pasada? Para comprender desviación pasada, muy rápidamente, es que podríamos tener los caudales de Misikuni y van del año 1 al año 17, ¿no es cierto? La práctica de la izquierda, en realidad, en lugar de tener 17 datos, tienen mucho más datos, ¿ya? Entonces tengo estos valores, 17 valores en Misikuni. Estadísticamente intentan explicar de que este primer valor que ha sucedido en 1969 en realidad es una realización de todos los posibles valores que pudieron haber sucedido ese año. Entonces este valorcito que por ejemplo le daremos un valor para que sea más fácil de comprender. Si esto era 3,5, el siguiente es 4,2, etcétera. La media de Misikuni es más o menos 3,5. La desviación, ahora sí colocaré que desviación Z es el valor que resulta de la distancia que hay entre ese 3,5 que ha sido una realización menos la media de ese año. Si esto es 1969, la media de 1969 que no la conocemos. El segundo año, 1970, la media aritmética de los 365 valores del año 1970 es 4,2 y teóricamente en estadística se dice que ese 4,2 es solamente una realización. ¿Una realización de qué? Del valor mu, que no lo conocemos, de 1970. Fíjense que 1969 mu no lo conocemos. mu 1970 tampoco lo conocemos. Lo único que conocemos es una realización de eso. Y la distancia que hay a ese valor es 4,2 menos esto. ¿Se dan cuenta? Y a este resultado 4,2 menos mu 1970 que no conocemos le llamamos Z.
Y entonces lo que dice este modelo es que el caudal de este año, QT, depende del valor anterior. Si por ejemplo quisiera calcular el Q70, 1970, Q1970, tendría que sustituir aquí ZT menos 1 por 4,2 menos mu de 1970, que no lo conozco, y sin eso multiplicar por B1. Y a eso obviamente añadirle ZT. Es la forma que los textos colocan para justificar de que caudales anuales pueden ser modelados no con un AR, sino también con un MA1, por ejemplo, en este caso. Y por supuesto, si quisiéramos, si la instrucción a la izquierda fuera aplicar un MA1, es mucho más fácil que la AR1. Tendría que aplicar esto. Y si quiero producir 300 valores, me tengo que dar un valor de inicio de ZT-1. Tengo que producir paralelo a esto 300 valores de ZT, que lo vamos a ver cómo producimos. Y solamente tengo que calcular B1. Y en el caso del AR1, B1 es también igual a ρ1, solamente para el MA1. Para el MA2 ya tenemos otra cosa. O sea, el B1 es igual a ρ1 solo cuando hablamos del MA1. En el MA2 ya tenemos B1 y también B2, ¿no ven? En ese caso, este va a ser función de ρ1, ρ2, y este también va a ser función de ρ1, ρ2, pero con otras fórmulas. Esto es en el caso del MA2. Y más o menos el razonamiento es el mismo que hemos hecho a la izquierda. ¿Ya? Es solamente para que se ubiquen cómo funciona. El MA no lo vamos a ver, pero es importante que sepan que sí existen los modelos MA. Ahora, a partir de esto, esta explicación que está acá en negro, no necesitan memorizarla porque es solamente para que comprendan cómo justifico yo que el caudal de este año pueda ser función de una desviación del año pasado. Y en ese momento, ¿y cuál es esa desviación del año pasado? Y la forma de responder sería: la desviación del año pasado es la distancia que hay entre el 3,5 que ha sido observado, ha sido observado 3,5 el año 69, el 70 es 4,2 observado, y cuando quiero identificar cuál es la desviación que le corresponde al año 69, la desviación sería esto, 3,5 menos el caudal que debería haber sucedido en 69 y que no ha sucedido. Y el que sí ha sucedido es simplemente una realización más de ese valor que no conozco, que es mu 1969. ¿no? Esa sería la forma de intentar dar una explicación de por qué el caudal de este año puede ser función de la desviación del año pasado. Porque en el AR1, a la izquierda, es más fácil comprender, ¿no? Si el año pasado el caudal era muy grande, QT-1 era muy grande, entonces este año el caudal también va a estar con tendencia a la alta, al valor alto, ¿no ve? Ya, espero que eso haya un poco aclarado la cosa de por qué un MA1 puede ser un buen modelo para caudales anuales, y el MA1 es la fórmula que está ahí en azul. Ahora, ¿por qué es necesario que sepan ustedes estos modelos? Porque yo puedo combinar los AR con los MA. AR y MA yo los combino, y fíjense, yo puedo decir también otra vez expresado en su forma más simple, porque no conviene meterse en problemas de hacerlo con la fórmula más larga. Por ejemplo, acá vamos a colocar, le voy a colocar en verde los modelos ARMA. Modelos ARMA y de orden P minúscula, Q minúscula. ¿Y estos qué son? En su forma simple. QT es igual a A1 por QT menos 1 más ZT. Y acá podemos colocar más B1 por
ZT menos 1. ¿Se dan cuenta? Este es un arma 1-1. Este sería un arma 1-1. ¿Por qué es 1-1? P va a ser igual a 1, porque el caudal de este año depende del caudal inmediatamente anterior, es QT menos 1. A eso se refiere P1. Y Q1 se refiere a que el caudal también es función de la Z del año pasado. Esto es Q igual a 1 y esto es P igual a 1. Este es un arma 1-1, ¿no es cierto? Si yo escribo un arma 1-2, tendría que el caudal de este año es A1 por QT menos 1 más ZT más B1 por ZT menos 1 más B2 ZT menos 2. Se dan cuenta que el valor de Z siempre está presente en estos modelos. ZT. ¿No ve? Y acá a la izquierda tengo el AR1, ¿no es cierto? Y acá a la derecha tengo el MA2. Ya, entonces, se dan cuenta que para la misma serie de la izquierda que estoy manejando, que va del 69 al 2015, en lugar de aplicarle un AR1 o un AR2, yo podría aplicarle un arma 1-1, ¿no es cierto? Entonces, las combinaciones se hacen tremendamente grandes, las posibilidades crecen de posibles modelos para esa misma serie. Entonces, no solamente tengo que contrastar si un AR1 es mejor que un AR2 o el AR2 mejor que el AR1. Lo que sí debería yo hacer es aplicarle un arma. Y cuando hablamos del arma hay una serie de posibilidades. Por ejemplo, los modelos que puedo intentar son un arma 0-1. Esto es lo mismo que un MA1. ¿No ve? Un arma 1-0 es lo mismo que un AR1. ¿No ve? Porque el 0 significa que no está aquí presente arma. El 1 de acá corresponde al AR de acá. El 0 de acá corresponde al MA de acá. ¿Ya? Es muy fácil después esto. Puedo también considerar un modelo arma 1-1. ¿No ve? Esto sería la combinación de un AR1 con un MA1. Puedo considerar también un arma, por ejemplo, 2-1, ¿no es cierto? El 2-1 significa que en esta serie, en esta fórmula de la derecha, además de tener QT-1, debería tener más A2 QT-2. Ahí sería AR2, ¿no ve? Y como me dicen la segunda parte de acá 1, entonces debería olvidarme de esta parte para que esto se convierta en MA1. Es simplemente comprender cómo funciona y después todo es muy fácil. En conclusión, se nota que los modelos los modelos ARMA son tremendamente poderosos, le llaman en este tema, para representar a una serie, por ejemplo, esta serie de caudales anuales. Tengo muchas más posibilidades, ¿no es cierto? O tengo un MA1, o tengo un AR1, o tengo un ARMA 1-1, o tengo un ARMA 2-1, y también tendré la posibilidad de un AR2 acá, ¿no es cierto? Entonces, como empiezan a multiplicarse las posibilidades, algunos de ellos voy a modelar todos ellos, no solamente dos voy a modelar varios, y de entre esos varios voy a identificar cuál es el modelo que tiene un SCE, su material cuadrado es lo más pequeño posible. Ahora, ese SCE se traduce en los modelos en otros indicadores, pero todos parten del SCE.
Creo que estamos sobre la hora. ¿Hay preguntas sobre este tema? ¿No hay preguntas? Bueno, pues espero que